Cuando a mí me ha tocado esto, y en esta etapa, yo le hablo al Señor como un niño. O sea, yo le he dicho, mira, brother, yo me estoy muriendo. Exacto. Y esta es la que hay. O sea, yo no... Con hambre. No. Pero que ahí, esa habitación, tú caminabas y eso era un rebalón que iba a dar, tú sabes. Porque no era que yo le decía di que hablando en serio, ¿no? Que las lágrimas estaban ahí, que yo decía, guay, Dios mío. Y llegó un punto que yo tenía que tomar agua, deshidratado. Señores, volvemos otra vez a Espacio Cristiano TV. Oscar, estábamos de vacaciones. Este estaba carnal para todos los Estaba de asado. Estaba de asado. No, señores, estábamos ahí en un proceso interesante, pero ya estamos aquí en nuestro podcast de Biblia 101 y vamos a hablar el tema del rechazo, ¿no? Dice el Salmo 27:10 que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Oscar, vamos a hablar sobre el rechazo. Cuando te dejan, pero Dios te recoge. Está bueno. La primera pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo afecta el rechazo, ya sea de los padres, amigos o pareja, a nuestra vida espiritual y emocional? ABC, concreto ahí. Bueno, el ser humano ha tenido una dificultad siempre, después que pecó y se apartó de Dios. El problema ha sido la necesidad de aprobación. Sí. Entonces, la necesidad de aprobación nos hace enfocarnos en el reconocimiento, en cosas que son naturalmente positivas, pero que cuando forman parte de una dificultad, ahí es que se nos convierte en un problema, porque una cosa es, todos necesitamos ser validados, viejo, de una u otra forma. Pero es como un canzón que Pero para cosa, el otro, que ella exacto, que está validando. Pero otra cosa es que ese sea entonces tu propósito. Sí. Que necesito ser validado. No. Los seres humanos debemos validar a los otros, pero no debemos movernos por esa necesidad, porque entonces nos pasa lo de la princesa con el príncipe azul. Que le llega el príncipe azul, pero no era el tono azul que quería. Eso pasa mucho. Sí. A la mujer le pasa mucho eso. A todo el mundo nos pasa. Sí. ¿Ves? O sea, es decir, cuando nos llega, porque yo estoy mezclando cuando dice el príncipe azul, porque se da muchos casos que las mujeres dejan pasar a un hombre aquí, ahí, allá, y entonces por ese mismo tema, entonces lo dejan pasar y dicen, mira, por ese muchacho era, ay, qué moreno, bueno, y aquel. Y... Sí, lo que pasa es que esa necesidad de ser valorado, esa necesidad de ser aceptado, esa necesidad, y se nos olvida que más que una necesidad para nosotros, el ser humano tiene, es decir, uno de sus propósitos como ser creado es valorar a los demás. Mira, reconocer a los demás. Te tengo una fuerte, esto va a causar problemas, esto va a causar rechín esta pregunta. ¿Por qué muchas personas que han sido rechazadas tienden a buscar aceptación en relaciones tóxicas o en el pecado? Son dos cosas. Exacto. Claro, porque, vuelvo y te repito, porque una cosa es que yo viva en función de mi necesidad de aprobación y otra cosa es que yo como ser humano viva y exista aprobando y avalando a los demás. Pero ¿cómo se conecta ese patrón en las relaciones tóxicas? Por eso, porque el ser humano no está diseñado solamente para que lo validen. Entonces se vuelve un afán para los dos, porque exacto, uno que quiere, el otro tiene que forzarse a hacer eso todo el tiempo. Sí, pero como te digo, el ser humano necesita ser valorado y valorar, no una de las dos. Si tú te quedas solamente valorando a los demás, te vas a sentir vacío. Claro. Y si tú te quedas solamente esperando que te valoren, peor todavía. Entonces tú terminas una relación tóxica, terminas en pecado, terminas en mil cosas, porque no haces lo que tienes que hacer. ¿Qué tiene que hacer un ser humano? Tiene que valorar y ser valorado. Pero esa es la dinámica humana. Ok, yo tengo dos preguntas. En relaciones tóxicas o en el pecado, son dos cosas diferentes. Exacto. Una relación tóxica, obviamente, que es pecaminosa. ¿Por qué? Porque no se fundamenta en el respeto y no se fundamenta en lo que hemos hablado, en valorar y ser valorado. Es que, a ver, no es una de las dos, Miguel. El ser humano necesita valorar así como necesita ser valorado. Punto. Y el equilibrio perfecto es ese, valorar y ser valorado, valorar y ser valorado. Es decir, que un ser humano necesita ser reconocido, pero él necesita reconocer a los demás también. El problema del que está en una relación tóxica es que se juntan dos gente
que quieren ser reconocidos, Una bomba de tiempo. pero no quieren reconocer al otro. No, un lío eso. Un pecado, listo. Usted viene y dice, no, es que yo necesito tal cosa. No, pero usted también necesita dar algo. ¿Ves? Tú sabes que a todo esto hay una promesa en el Salmo 27 que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, incluye, con todo, aún Jehová me recogerá. Hermano, es que si Dios no recoge al ser humano, estamos condenados a depresión, muerte, vicios, adicciones. ¿Cómo, a un sin propósito? ¿Cómo es esta esperanza? El ser humano puede hacerlo visible para él mismo, que Dios, porque hay muchos cristianos que aún conociendo ese poder de Dios, de sanarnos, reinciden en vivir bajo la sombra del rechazo. Porque no tenemos la humildad de reconocer la obra de Dios muchas veces. ¿Ya? Entonces, la humildad no se camina en el piso. Es que la humildad no es andar como arrastrado, mal vestido, ser pobre. Dice la Biblia que Dios mira de lejos al soberbio. Claro, porque es que la soberbia te hace creer que los de los problemas son los demás. La humildad te hace comprender que tú eres parte de los que necesitan solucionar. Y mira con agrado al humilde. Exacto, porque es que el humilde reconoce. Óyeme, humilde no estamos hablando de pobreza, ojo, señor. No estamos hablando de una gente que está en olla. Mira, no, humilde es el que reconoce que necesita, pero también reconoce que tiene que dar. Sí. La vida es así. Entonces, fíjate, ¿qué pasa cuando el padre solamente ama al hijo y no recibe del hijo? Eso está mal. Una señora el fin de semana y yo le decía que la lucha de ego se ha comido más de la mitad de la población. Por eso te digo, porque el ego es... Y uno se da cuenta también cuando mira el pasado en relaciones anteriores y dice, oye, mi ego... No lo del otro, uno asume lo de uno, que eso es lo que yo aprendí en esta etapa, lo mío, sin aquel que el otro no. ¿Cómo eso se ha comido toda la mitad de las relaciones que uno ha tenido? Exacto, porque como te digo, es que cuando busco lo que yo necesito, entonces la soberbia hace que yo olvide lo que yo tengo que dar. Qué tenaz. ¿Qué señales indican que alguien aún no ha sanado el rechazo que vivía en el pasado? Dos pruebas que tú... psicológicamente, que uno puede decir, esa persona, para mandarle el video también por ahí. A ver, que esa persona no se conoce a sí misma, no sabe quién es. Eso es más de la mitad de la población. Claro, porque cuando tú no sabes quién eres, no valoras lo que eres en la medida justa de las cosas, usted cree que todo el mundo te debe. Y usted no le debe a nadie. Entonces, mira, el equilibrio en la existencia humana es que tú comprendas que necesitas de los demás, pero los demás también necesitan de ti. Ya, entonces el problema del egoísmo, ¿cuál es? Que decía un profesor, el egoísmo es tan egoísta que se tiene rabia de sí mismo. Terrible. ¿Ves? ¿Y qué se recomienda, no, para sanar el rechazo y comenzar a caminar con identidad y seguridad en Dios? Porque, y aquí es importante de caminar en seguridad, porque una persona con rechazo, la verdad que la pasa muy mal con el tema de la autoestima, de la identidad propia. Bueno, la crítica, la sí, autocrítica. Sí, la persona que vive en rechazo se autocritica, es demasiado severa, se le cumplen todas las profecías. No, una paranoia ahí. Es que porque a mí me dejaron, es que a mí me hicieron. Sí, está bien, a usted lo abandonaron. Ok. Pero ya pasó, hay que asumir esa parte. Exacto, no tanto que pasó, porque fíjate, si tú te cortas, lo lógico es que tu cuerpo sane. Si a usted lo rechazaron, lo abandonaron, y usted no ha sanado, el problema no es el rechazo, el problema es tu sistema psicológico, que no está sanando. Porque uno tiene que sanar. ¿Qué tú recomiendas bíblicamente que una persona, pues... le ayude, terapia, ayuno, oración? Yo soy fiel creyente, escúchame que te corte, parecí de estos entrevistadores que no dejan que el otro hable. O una charla. Bueno, una charla entre hermanos. Hay tensión, pero no hay tensión. Yo creo, a modo particular, que el ayuno, mi opinión, es una de las cosas que a mí me ha funcionado en todos los aspectos de mi interior, de mi vida. Yo soy fiel creyente que cuando uno se desnuda en el Señor y le dice, mira, eso está aquí, tengo esto, yo no puedo con esto, tú eres que sabes. Sí, es que el hambre, porque eso es ayunar, el hambre te enfoca en tus necesidades básicas.
cuando a mí me ha tocado esto, y en esta etapa, yo le hablo al Señor como un niño. O sea, yo le he dicho, mira, brother, yo me estoy muriendo. Exacto. Y esta es la que hay. O sea, yo no... Con hambre. No. Pero que ahí, esa habitación tú caminabas y eso era un rebalón que iba a dar, tú sabes. Porque no era que yo le decía que hablando en serio, ¿no? Que las lágrimas estaban ahí, que yo decía, guay, Dios mío. Y llegó un punto que yo tenía que tomar agua deshidratado. Exacto. Y así el Señor hizo, no te preocupes. Creo que es la primera vez que yo le entrego al Señor el corazón como, mira. Pero fíjate, volvemos a lo mismo. Porque tú estabas enfocado en lo que tenías que recibir. Y te olvidaste de lo que tenías que dar. ¿Ves? Entonces, traslademos eso a la comunión con Dios. Sí, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que darme. Ajá, ¿y tu corazón para cuándo? ¿Y mi pecado para cuándo? Exacto, tu integridad. Es que... ¿Mi concupiscencia para cuándo? No, ¿Mi fornicación para cuándo? ¿Mis malos pensamientos para cuándo? ¿Mi inmundicia para cuándo? No, tu crítica. Sí, porque es muy lindo cantarle al Señor. Es muy lindo cantarle, pero ¿y cuándo vas a confesar tu pecado? Ahí me dijo un rabaquendo ahí de tapa, me dijo, ahora en diciembre, me dice, brother, usted, si él sabe nada, usted estaba en esto, aquello, Sí, porque es que usted eso no es hay evidente. forma que usted vaya, aquí no, y eso no es un asunto que te sienta mal, tú no eres el primero, no, es que usted tiene que alinearse a Dios. Exacto. Después de ahí usted va a ver cómo todo hace así. Pero fíjate, pero arrepentimiento genuino. Exacto, pero acuérdate que el arrepentimiento, según la carta de Pablo a los romanos, es una relación de doble vía. Fíjate que Pablo dice, miren, o es que ustedes ignoran que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios da bondad. ¿Y cuál es la reciprocidad? Arrepentimiento. Viejo, óyeme. Todo es eso. Mira, las relaciones humanas necesitan de reciprocidad, nos guste o no. El único que nos aguanta siendo no recíproco es Dios. Pero llega un momento donde, mira, no más. No te toca. Usted me tiene que dar. Claro. Ya, se acabó. Y ahí es cuando la vida de uno cambia. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacer si yo me siento rechazado? Oye, tu problema no está en comprender por qué tu papá, tu mamá o quien sea te dejó. Tampoco comprender por qué Dios te recogió. Claro, Dios te recogió porque eres un rechazado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué yo psicológicamente no he sanado? Algo está mal en mi sistema psicológico que no he sanado. ¿Ves? Si tú te cortas y no sanas, el médico no te va a decir, wow, pero qué rara herida que no sana. No, tu sistema inmune está malo, tus plaquetas no sirven, no te están funcionando. Entonces, ¿él qué hace? Él te trabaja primero la sangre, porque si tú no cicatrizas, tú tienes un problema en la sangre. Si tú no sanas el rechazo en tu vida, el problema no fue que te rechazaste, el problema es que tú estás haciendo algo mal. Y fíjate, te quedaste psicológicamente en que a mí me tienen que validar. Ajá, y cuando tú quieres superar el rechazo, comienza a validar a los demás. Amén. No repitas tu rechazo, no lo repitas. Claro. Sánalo. ¿Cómo sano yo un rechazo? No haciendo lo mismo, porque si esa persona mira al rechazado por lo general, termina rechazando a los demás. Haz lo contrario y verás. Y eso le dice la Biblia en los Salmos. Enséñame a contar de tal manera mis días que traiga al corazón sabiduría. Amén. ¿Ya? No hay que hablar. Oscar, muchas gracias, señores. Estamos de vuelta. Les invitamos a seguirnos. Si quieren de alguna oración, si te necesita oración por alguna necesidad, ya sea porque lo cancelaron el trabajo, se lo está llevando quien lo trajo con el dinero, no le da. O venga para acá y hablamos los tres. Y hablamos los tres. Entonces pueden escribirnos a la 849-361-2218. Y bueno, vamos a un grupo también de oración para esa gente agregarlo y todo eso. Exacto. O sea que, nada, hasta la próxima. Oscar, muchas gracias. Bendiciones.